En una época de silencio profético, cuando el pueblo de Israel esperaba ansiosamente una palabra de Dios, ocurrió algo extraordinario. En una pequeña aldea en las colinas de Judea, vivía un sacerdote llamado Zacarías y su esposa Isabel, ambos justos ante los ojos del Señor, pero también marcados por la tristeza de no poder tener hijos. Ya ancianos, la esperanza de tener un hijo se había desvanecido. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Una tarde, mientras Zacarías oficiaba en el templo, ocurrió lo inesperado, un ángel del Señor se le apareció. «No temas, Zacarías», le dijo el ángel, «porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo, y lo llamarás Juan. Este niño no será común, sino un hombre grande a los ojos de Dios. Él será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y preparará el camino para el Señor». La noticia fue tan sorprendente que Zacarías, dudando de cómo podría ser posible, quedó mudo hasta que las palabras del ángel se cumplieran. Y así fue. Isabel concibió, y cuando llegó el tiempo, dio a luz a un hijo. Al octavo día, en la ceremonia de circuncisión, querían llamarlo Zacarías, como su padre, pero Isabel insistió, «No, su nombre será Juan». Cuando Zacarías, aún mudo, escribió en una tabla el nombre de su hijo, su lengua se soltó, y empezó a alabar a Dios, profetizando sobre el destino de su hijo como el profeta que anunciaría la llegada del Mesías. Así comenzó la vida de Juan, quien más tarde sería conocido como Juan el Bautista. Nació en un tiempo en que Israel necesitaba desesperadamente un mensajero de esperanza. Este niño sería la voz que clamaría en el desierto, llamando al arrepentimiento y anunciando la venida de aquel que traería la salvación. Juan sería el último profeta, el eslabón final entre las antiguas promesas de Dios y su cumplimiento en Jesucristo. Desde joven, Juan fue diferente. Creció apartado de la sociedad, en el desierto, donde el silencio y la soledad eran sus compañeros constantes. Allí, bajo el vasto cielo y entre las rocas del árido paisaje, Juan encontró su fuerza en la comunión con Dios. El desierto lo moldeó, lo hizo fuerte y determinado, un hombre de fe inquebrantable. Vestido con pieles de camello y alimentándose de lo que la tierra salvaje le ofrecía, Juan se preparaba para la misión que le había sido encomendada antes de su nacimiento. Cuando llegó el tiempo señalado, Juan emergió del desierto como una voz poderosa, clamando en el desierto, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Su mensaje era sencillo pero contundente. No hablaba con suavidad ni buscaba complacer a los poderosos, su única preocupación era la verdad. Convocaba a las multitudes a dejar atrás sus pecados, a volver sus corazones hacia Dios y a demostrar su arrepentimiento siendo bautizados en el río Jordán. El impacto de su mensaje fue inmediato. Gente de todas partes de Judea, Jerusalén y alrededores acudía a escuchar a este hombre extraño pero fascinante. No les ofrecía promesas de prosperidad, sino una llamada urgente a la pureza y la rectitud. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, advertía, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Su mensaje no solo era una advertencia, sino también una promesa. Había uno que vendría después de él, alguien mucho más poderoso, alguien cuya sandalia Juan no se consideraba digno de desatar. «Yo os bautizo con agua para arrepentimiento», decía, «pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego». Así, Juan el Bautista no solo llamó al arrepentimiento, sino que preparó a la gente para la llegada del Mesías. Su misión era clara, ser el heraldo de Jesucristo, preparar el camino para el Señor y asegurarse de que los corazones estuvieran listos para recibir al Salvador. Un día, mientras Juan bautizaba a las multitudes en el río Jordán, levantó la vista y vio a Jesús acercándose. De inmediato, algo dentro de él supo que este era el momento para el cual había nacido. Jesús, el que Juan había anunciado, se acercó a él con una humildad que desconcertaba. «Bautízame», le dijo Jesús. Juan quedó perplejo. ¿Cómo podía él, un simple hombre, bautizar al Hijo de Dios? Trató de resistirse, «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero Jesús, con una calma inquebrantable, respondió, «Deja que sea así por ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia». Con esas palabras, Juan entendió. Este acto no era solo un bautismo,
era un cumplimiento divino, una muestra de la obediencia perfecta de Jesús al Padre. Así que, con reverencia, Juan sumergió a Jesús en las aguas del Jordán. Al levantarlo, sucedió algo que dejó a todos los presentes asombrados. Los cielos se abrieron, y el Espíritu de Dios descendió como una paloma sobre Jesús. Y entonces, una voz resonó desde los cielos, clara y poderosa: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Era la confirmación que Juan y todos los que estaban allí necesitaban. No había duda, Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Para Juan, este momento fue a la vez la culminación de su misión y el comienzo de algo mucho más grande. Había cumplido su propósito, preparar el camino para el Señor, y ahora, el reino de Dios se manifestaría a través de Jesús. Desde ese día, Juan comenzó a desvanecerse en el trasfondo, consciente de que su tiempo había terminado y de que el de Jesús apenas comenzaba. A medida que Jesús comenzaba su ministerio, Juan seguía cumpliendo su misión con la misma firmeza y convicción que siempre lo habían caracterizado. Sin embargo, su voz profética no solo resonaba en el desierto, llegó hasta los oídos de aquellos en el poder, y no todos estaban dispuestos a escuchar la verdad. Uno de esos poderosos era Herodes Antipas, el gobernante de Galilea. Herodes había tomado como esposa a Herodías, la mujer de su hermano, lo que era una clara violación de la ley de Dios. Juan, fiel a su misión, no se quedó en silencio. Denunció abiertamente el pecado de Herodes, proclamando con valentía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Este acto de integridad le costó caro a Juan. Herodías, llena de rencor, buscaba la manera de silenciarlo para siempre. Aunque Herodes respetaba a Juan y lo consideraba un hombre justo y santo, el constante clamor de su esposa lo llevó a tomar una decisión drástica: encarcelar a Juan para evitar más problemas. Así, Juan fue llevado a la prisión en la fortaleza de Maqueronte, un lugar oscuro y frío, lejos del desierto abierto donde había pasado sus días predicando. Pero incluso en la prisión, su espíritu no se quebrantó. Sabía que había cumplido su misión y que la verdad por la que vivía no podía ser encadenada. Mientras tanto, Herodes se encontraba en una encrucijada. Aunque sabía que Juan era un hombre de Dios, su debilidad ante Herodías y su deseo de mantener el control sobre su reino lo mantenían en una constante lucha interna. No obstante, el odio de Herodías continuaba creciendo, y la historia tomaba un giro oscuro que llevaría a Juan a su destino final. Dentro de las murallas de la fortaleza de Maqueronte, Juan Bautista aguardaba su destino, mientras en el palacio de Herodes, las sombras del pecado y de la venganza se profundizaban. Llegó el día del banquete de cumpleaños de Herodes, una ocasión en que la corte se reunía en un festín lujoso. El vino fluía libremente, y la atmósfera estaba cargada de excesos y deseos. Fue entonces que Salomé, la joven hija de Herodías, entró en la sala. Con gracia y belleza, comenzó a bailar delante de Herodes y sus invitados. La danza encantó a todos, especialmente al rey, que, embriagado por la mezcla de vino y fascinación, hizo una promesa impulsiva. «Pídeme lo que quieras, y te lo daré», dijo Herodes a Salomé, «incluso si es la mitad de mi reino». Salomé, incierta sobre qué pedir, consultó a su madre. Herodías, viendo su oportunidad de vengarse de Juan Bautista, instruyó a su hija con una petición sombría: «Pide la cabeza de Juan Bautista en una bandeja». Salomé volvió al rey con la demanda. Herodes, al escuchar las palabras de la joven, quedó perturbado. Sabía que Juan era un hombre justo, un profeta de Dios, y la idea de ordenar su ejecución lo llenaba de remordimiento. Pero había hecho una promesa delante de todos sus invitados y, por orgullo y miedo de perder su prestigio, ordenó que la petición fuera cumplida. Los guardias descendieron a la prisión y, sin alarde, decapitaron a Juan Bautista. Luego, entregaron su cabeza en una bandeja de plata, que fue llevada a la sala del banquete y entregada a Salomé, quien la pasó a su madre. El rostro de Juan, aún en la muerte, mantenía la paz de alguien que había cumplido su misión, incluso ante una muerte tan brutal. Así, Juan Bautista, el último y mayor de los profetas, encontró su fin no en manos de un ejército o por un crimen, sino por decir la verdad ante el pecado. Su martirio resonó como un grito de justicia y fidelidad, recordando a todos que el precio de la verdad puede ser alto, pero la recompensa eterna es mucho mayor.
La muerte de Juan Bautista, tan trágica e injusta, llevaba un significado profundo que trascendía el horror de su ejecución. Aunque su voz había sido silenciada, el mensaje que proclamó continuaba resonando en los corazones de aquellos que lo escucharon. Juan había preparado el camino para el Mesías, y su muerte simbolizaba el fin de una era y el comienzo de otra. Juan, el último de los profetas, era el vínculo final que conectaba el Antiguo Testamento con el Nuevo. Su vida y su ministerio estaban enteramente dedicados a señalar a aquel que vendría después de él, aquel que no solo bautizaría con agua, sino con el Espíritu Santo y con fuego. Juan sabía que, una vez que el Mesías se manifestara plenamente, su papel estaría cumplido. Y así fue. La muerte de Juan Bautista marcó el fin del antiguo modo de comunicación divina, donde los profetas eran la voz de Dios para el pueblo. Con la llegada de Jesús, la revelación de Dios alcanzó su plenitud. La voz de Juan clamaba en el desierto para que el pueblo se arrepintiera y estuviera listo para el reino de Dios. Pero ahora, con Jesús, el reino había llegado. El propio Dios estaba presente entre ellos. Pero Juan no fue solo un precursor, su muerte también fue un presagio de lo que estaba por venir para Jesús. Así como Juan fue injustamente condenado y ejecutado por un gobernante corrupto, Jesús también enfrentaría la muerte en manos de los poderosos. El martirio de Juan prefiguraba la crucifixión de Cristo, mostrando que el camino del justo está frecuentemente marcado por el sufrimiento, pero también por la esperanza de la redención. Aunque Juan no vivió para ver el desenlace del ministerio de Jesús, sabía que su vida y muerte habían servido a un propósito mayor. Juan cumplió su misión con fidelidad y coraje, y, al hacerlo, abrió el camino para la salvación que sería ofrecida a toda la humanidad a través de Jesucristo. El legado de Juan Bautista no se terminó con su muerte, por el contrario, perduró a través de los siglos como un ejemplo vivo de fe, coraje y devoción inquebrantable a Dios. Juan no buscó gloria para sí mismo, sino que siempre señaló lo que era mayor, el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Su vida fue un testimonio de la verdad, y su muerte, un poderoso recordatorio del costo de seguir ese llamado. Para los cristianos, Juan Bautista es un modelo de integridad. Nos muestra que la misión de cada persona en la vida no es buscar la grandeza, sino servir al propósito divino, incluso si eso significa enfrentar oposición, sufrimiento o hasta la muerte. Juan nos enseña que el verdadero éxito espiritual no está en alcanzar poder o reconocimiento, sino en cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer. El impacto de Juan se refleja directamente en el ministerio de Jesús. Fue Juan quien primero anunció la llegada del reino de Dios y quien bautizó al Salvador, iniciando así el ministerio público de Cristo. Desempeñó un papel crucial en la revelación de Jesús como el Hijo de Dios, preparando los corazones del pueblo para recibir al Mesías. Y así, la historia de Juan Bautista continúa inspirando a millones. Su mensaje de arrepentimiento, su vida de humildad y su muerte como mártir resuenan como un llamado a todos los creyentes, que sigamos la verdad independientemente de las consecuencias, y que tengamos el coraje de vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Juan fue el último profeta, el último heraldo que preparó el camino para la nueva alianza en Cristo. Su voz, que clamaba en el desierto, aún resuena en nuestros corazones, llamándonos a vivir vidas de fe y de devoción. Y así como Él anunció la primera venida de Cristo, que podamos también estar listos para anunciar y vivir en la expectativa de su segunda venida. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo con tus amigos. También nos encantaría leer tus comentarios, así que no dudes en dejar tu opinión abajo. Nos vemos en el próximo video. Dios lo bendiga.